Recordemos que esta clase se llama psicología clínica, pero dentro de la psicología clínica también estudiamos lo que son las bases biológicas, porque como siempre se los he mencionado, el ser humano es biopsicosocial. En las partes biológicas también hablamos de la personalidad. Recuerden que inicialmente indicamos que el temperamento se hereda, genético, y el carácter es a nivel social, que va modificando nuestro carácter, fortaleciéndolo en muchas ocasiones y dependiendo de nuestra respuesta, de nuestro comportamiento de manera positiva o menos positiva. Por eso Eisen afirmó que los tres factores de la personalidad tienen fuertes determinantes biológicos, que vienen a ser las tres cuartas partes de lo que significaría la personalidad y solamente una cuarta parte depende del entorno. El entorno, la parte social del ser humano donde interactúa, lo que aprende observando y repitiendo conductas. Los antecedentes de estos factores son genéticos y biológicos, mientras que las consecuencias incluyen por una parte rasgos como sensibilidad, memoria, etc. Y por otra, conductas sociales como la creatividad, la criminalidad, porque también es parte de la personalidad de ciertos sujetos que no acatan la ley, conducta sexual o las psicopatologías. Pero aquí tenemos que tener muy claro algo. Cuando hablamos de una patología y cuando hablamos de una no patología, cuando es una enfermedad o cuando es un trastorno. Entonces, aquí está una imagen muy sencillita, muy clara como para no olvidarse. La diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental. Cuando hay una enfermedad, recuerden esto, tiene una base biológica, una base genética, una patología. Cuando hay una patología, una enfermedad, reciben medicación, ahí es donde actúan los psiquiatras. Si ven que este personaje tiene un estetoscopio, pues para diferenciarlo de algún otro profesional que no usamos estetoscopio. Entonces, en un trastorno es una afectación significativa, pero que se puede modificar con terapia, con psicoterapia, en la atención psicológica a nivel clínico. Solamente el psicólogo clínico puede atender a los pacientes en psicoterapia. Pero eso no significa que el psicólogo y el psiquiatra trabajen juntos, porque hay muchas enfermedades y muchos trastornos en donde los dos profesionales trabajan juntos, él dando la medicación y la psicóloga o el psicólogo trabajando con la cognición o los pensamientos, con las emociones y con la conducta del paciente y de su familia, porque de una u otra manera todos se ven afectados. En este caso vamos a tomar en cuenta por esta clase lo que es la esquizofrenia como una enfermedad que no se modifica. Y vamos a ver inicialmente, porque por ahora no vamos a profundizar mucho, un trastorno como el trastorno obsesivo compulsivo, que depende de las entidades interactivas. ¿Qué significa? También depende del entorno, que se puede mejorar, se puede adaptar y cuando ya el paciente no puede con su trastorno obsesivo compulsivo, recurre al psicólogo porque a veces entra en ansiedad y si hace falta, se recurre al psiquiatra, psicólogo y psiquiatra. A cualquiera de los dos que vaya primero siempre va a remitir al otro profesional. Doctora, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Listo, aquí te lo dije en la segunda imagen, no te preocupes, lo Que repito. uno estudia con medicina y el otro es psicólogo netamente, ¿verdad? A ver, te comento. Es que Los eso dos entendí. estudiamos, listo, no te preocupes. Los dos estudiamos al ser humano, pero el psiquiatra, que es este que tiene el estetoscopio, él trabaja con las enfermedades donde tienen una patología, una parte biológica, donde reciben medicación. Si hay una situación de esquizofrenia, una enfermedad como la esquizofrenia, tiene que estar de ley de planta el psiquiatra, porque es el único que va a dar la medicación, porque tiene que dar ciertos químicos para que se regule la función cerebral que está en algún desequilibrio y por eso tiene alucinaciones y etcétera que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay una enfermedad mental,
Significa que hay una base biológica, una patología, algo no está bien en el cerebro, en la parte química, en la parte neurológica, y se recurre al psiquiatra, que es el único que da la medicación. Cuando hay algún trastorno, como el ejemplo que les ponemos hoy, para que no nos vayamos a confundir, como el trastorno obsesivo compulsivo, es una afectación significativa y luego vamos a ver unos cuantos casos para que podamos relacionarlo. ¿Qué significa? Que afecta su parte social, afecta su parte familiar, afecta su parte de concentración, afectación significativa, pero se trabaja a nivel de psicología clínica. ¿Por qué? Porque trabaja en sus pensamientos, trabaja en las emociones del paciente, porque se siente a veces desesperado o muy triste, que ya podría ser inclusive procesos de distimia, pero no nos vayamos a confundir. Que trabaja en los pensamientos, en las emociones y en el comportamiento de este paciente. Vamos a ver este caso de la esquizofrenia como una enfermedad y vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo de este lado, que tiene que ver con la psicoterapia, para que podamos diferenciar cuándo se va a un psicólogo, cuándo se va a un psiquiatra, cuándo se va a un psicólogo. Pero en algún momento es muy posible que se trabaje con los dos, cuando ya la persona necesita algún medicamento. Si hay un proceso de ansiedad, pero que ya está evitando que una persona duerma 1, 2, 3, 4 días, inmediatamente se hace una derivación al psiquiatra porque es el único que da medicamentos para dormir. Los psicólogos no medicamos en ningún momento. ¿Quedó clara la información? ¿Sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Ahora, recordemos, como les dije al inicio, el ser humano es biología, es psicología, es la parte social. La primera entidad social es la familia y la parte social pero cultural, su entorno, su religión, el aspecto socioeconómico. ¿Qué significa todo esto? Que todas estas dimensiones tienen que ver en muchas ocasiones con el trastorno mental. ¿Qué significa? Como lo dije al inicio, si hay una parte genética, una parte de la anatomía del cerebro, si hay una parte de desequilibrio en los químicos, en el funcionamiento del sistema nervioso, es posible que sea el desencadenante de un trastorno mental o una enfermedad mental. Pero cuando tiene dimensiones psicológicas, hablamos de la personalidad, de la cognición, de las emociones, del aprendizaje, del estrés. Pero todo esto, así como lo ven ustedes con demasiadas palabras, lo vamos a revisar de una manera muchísimo más sencilla y es lo que les voy a dictar después. ¿Sí? Recuerden siempre, un ser humano es biopsicosocial. Biopsicosocial. Su genética, sus pensamientos y sus emociones y su conducta. Como les decía, vamos a hablar de la esquizofrenia y un poquito del trastorno obsesivo compulsivo. Recordemos que los síntomas y signos en el trastorno psicológicos tienen que ver con la sensibilidad que tiene esa persona. Por ejemplo, puede ser algún sonido, algún olor, algún estímulo visual o algo que le resulte demasiado irritante que de repente pueda ser desencadenante de alguna situación. Pero también pueden haber cambios en el estado de ánimo, que a veces están demasiado tristes o irritables o nerviosos o impulsivos. Significa que algo está pasando con ese ser humano. También pueden haber cambios en los patrones del pensamiento, que significa que a lo mejor ya no tiene un pensamiento lógico ordenado, objetivo, sino que lo mira de una manera subjetiva, a lo mejor de una manera no racional o no adaptado al contexto en que vive. Un ejemplo chiquitito. Si hay una persona que se le acaba de morir, ojalá que no suceda, su mamá delante de él o ella, ese evento tan delicado y tan doloroso, seguramente a cualquier persona que tiene sus emociones y sus pensamientos adaptados, lloraría mucho, sufriría mucho, estaría desesperado, etcétera, etcétera. Pero si hay una persona que vive ese evento y en ningún proceso, en ningún momento, desde que sucede hasta que lo entierra y después, nunca llora, nunca se le nota una emoción,
Es una alerta, algo está pasando. Si es un evento triste, todos lloramos. Si es un evento que podría causar miedo o terror, todos nos asustamos. Pero si es una persona que tiene sus emociones, como se indica, de manera plana, o sea, no sube de una emoción, no baja, sino que se mantiene totalmente lineal, algo está pasando. También podemos identificarlo cuando hay síntomas físicos. Cuando hay insomnio, algo está pasando. Cuando hay cambios de apetito, puede ser anorexia, puede ser bulimia. Cuando hay una fatiga que no tiene una base lógica, puede estar sucediendo alguna situación emocional, dolores musculares, mareo. Hay muchas situaciones que pueden identificar que a lo mejor algo está pasando con esa persona. Y también hay otros síntomas muy importantes. Cambios en la memoria, memoria a corto plazo, lo que me dicen ahorita me olvidé. O memoria a largo plazo, no recuerda lo que ayer le dijo la compañera de alguna actividad que había que hacer. Cuando hay problemas en la percepción o en la concentración, disminución en el rendimiento, ya sea académico o laboral, y problemas para satisfacer sus necesidades. ¿Qué significa? ¿Por qué lo pinté de negrito? Porque una necesidad natural que hay que satisfacer es la sed y el hambre. Pero una persona que deja de comer sin ningún motivo aparente y durante mucho tiempo, significa que hay algún trastorno que a lo mejor ya se está denotando. O si es una persona que come demasiado, se da unos atracones y luego siente culpa, se siente triste, etcétera, significa que a lo mejor algo no está bien y hay que empezar a tomar en cuenta ese comportamiento de esa persona. Por eso aquí dice de manera general, no estamos indicando a uno por uno. Signos y síntomas en trastornos psicológicos. Hablamos de la sensibilidad, del estado de ánimo cambiante, de los pensamientos que a lo mejor no son objetivos, de los cambios físicos y de algunos síntomas como son, por ejemplo, la memoria, la percepción y el no cubrir las necesidades que sentimos los seres humanos de manera natural. Pero al hablar de esquizofrenia, existen muchos subtipos de esquizofrenia. Vamos a nombrar unos cuantos para empezar este proceso de trabajo, que en la próxima clase ampliaremos más y tocaremos otras enfermedades mentales. Por ejemplo, la más conocida, que es la esquizofrenia paranoide. ¿Ustedes han oído hablar de las alucinaciones visuales auditivas? No, No, doctor. no, les cuento. A ver, ¿cómo lo descubrió? ¿No tenían coherencia? Cosas que no eran lógicas para el resto de las personas, ¿verdad? Existen personas que tienen esquizofrenia paranoide con alucinaciones visuales, ven cosas que no existen, alucinaciones auditivas, escuchan cosas que no existen o escuchan que las personas siempre hablan mal de él o ella. Y ellos realmente lo creen porque realmente lo están escuchando, ¿sí? También existen alucinaciones táctiles. Sienten que se les subió una araña, sienten que están siendo comidos por algún animal. Ellos realmente lo sienten. ¿Qué significa todo eso? Que es una persona que tiene esquizofrenia y que tiene estos tipos de alucinaciones. No todos tienen esas alucinaciones, ¿sí? No todos. Por eso es importante que, como dijo Dayanara, la amiga se dio cuenta porque algo no estaba bien, algo era diferente. Pero existen muchas personas que a lo mejor no se dan cuenta o los demás no se dan cuenta y avanzan su vida y llega un momento en que no se adaptan a la sociedad.
porque hay que poner algo muy en claro. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad incurable, pero no significa que si alguien la tiene la va a limitar y no va a hacer absolutamente nada positivo durante su historia de vida. Y eso lo veremos más adelante. Una enfermedad mental no significa un punto final y no poder vivir más. No significa eso. Entonces también vamos a hablar, si pueden ver las imágenes, ¿sí? Sí, doctor. Ya listo. Que yo no veo. Ya, ahí sí veo. Vamos a hablar del trastorno psicótico breve con desencadenante grave o sin desencadenante grave, de inicio en el posparto. Ya les cuento un caso que yo tuve. Es un trastorno caracterizado por la presentación súbita de síntomas psicóticos. Ya les dije, en verdad, ve, escucha, etcétera. Limitados a una duración menor a un mes. Les comento un caso que tuve. Había una señora que parió a su segundo hijo, pero era el primer varón, algo que ella siempre había querido. Y como lo dice aquí, después del parto ella tuvo un brote psicótico porque empezó a imaginar, y ella lo creía realmente, que los parientes que la iban a visitar se iban a robar a su único hijo varón. Y no dejaba que nadie lo toque ni la ayude. Fue un alumbramiento por cesárea. No dejaba que nadie le ayude, que nadie toque al bebé, que nadie lo vea porque pensaba que se lo iban a robar. La familia inicialmente pensó que era algo normal porque era su primer varón, estaba emocionada, etcétera, etcétera. Y le había costado mucho tiempo volverse a embarazar. Pero ¿qué pasó? La familia se dio cuenta que ya no era algo de que ella cuidaba demasiado a su bebé, cuando en algún momento la llegó a visitar la mamá de ella y le dijo, o algo, unas palabras muy fuertes, muy hirientes para la mamá, pero ella realmente lo creía. Ella pensaba que la mamá iba a matar a su hijo y cogió al niño y quiso salir corriendo de la casa. Entonces, eso ya no era una conducta lógica, no era más allá de un cuidado de un bebé que no lo toquen, no lo miren porque me lo infectan, me lo ensucian o se lo llevan. Y era un tema de que estaba creyendo de que se lo iban a robar. En ese momento se dieron cuenta de que esa conducta ya no era normal, algo estaba pasando y recurrieron a un psicólogo y a un psiquiatra. Se trabajó con la familia, se trabajó con el paciente, a la señora la medicaron, la señora durmió porque no dormía. Recuerden qué pasa cuando un ser humano no duerme. Empieza a tener alucinaciones visuales o auditivas, porque su cerebro no descansa. Las hormonas, los químicos, todo se desestabiliza. Luego de eso, que recibió la medicación, que descansó, que comió por varios días, al despertarse era una persona totalmente diferente, tal como era antes. Pero fue un evento desencadenado por el posparto y por la significación que tenía en ella ese hijo. Ahora, otro tipo de esquizofrenia es el indiferenciado, que se caracteriza por un grupo de síntomas esquizofrénicos que no cumplen los criterios completamente de esquizofrenia. Es como si fuera un poquito, pero no se nota mucho. Por ejemplo, puedes creer que la gente habla mal, pero no llega a deteriorarse su estado emocional ni sus relaciones sociales. ¿Sí? Otro tipo de esquizofrenia es la residual. Es un estado crónico de la esquizofrenia, en el que predominan claramente los síntomas negativos. ¿Cuáles son los negativos? La inhibición psicomotriz, la falta de actividad, embotamiento afectivo, pasividad, falta de iniciativa, empobrecimiento del pensamiento y lenguaje, la falta de autocuidados y el aislamiento social y deterioro persistente. Este es uno de los, ay, mi voz, este es uno de los más fuertes. Pero tal como lo dijo la compañera anterior, ¿en qué momento se puede identificar, en qué momento se puede ver, cuándo puede estar pasando? Puede ser un evento aislado a lo mejor, tuvo un brote psicótico postparto, pero cuando ya es una enfermedad que se está instalando en el ser humano, es posible detectarlo a temprana edad observando estos puntos que menciono aquí. Por ejemplo, están entre la edad de 12, 13 años, la adolescencia.
Si escuchan voces, si ven cosas que no existen, pero ojo, hay que diferenciar. Hay que diferenciar quién es esa persona, qué significa. Si esos eventos que menciona que ve y escucha no son parte de una cultura en donde indica que ciertos días a cierta hora, luego de ir a la casa de campo donde vive el tío Juanito a las 12 de la noche, suelen ver al hombre sin cabeza. Parecerá gracioso a lo mejor, pero recordemos que la parte cultural pesa mucho, es muy fuerte. Y esto es importante al momento de la entrevista con el paciente. Supongamos que llega a la consulta un adolescente de 12 años con su representante indicando que su hijo ve cosas. Dentro del proceso de la entrevista hay que descartar la parte física. ¿Qué significa? Que el niño no se haya golpeado, que no haya consumido alcohol, que no haya consumido drogas, etcétera. Cosas generales. Después de descartar esto, empezamos a revisar los eventos culturales. ¿Qué significa? Es importante saber dentro de la anamnesis o la entrevista previa si esta persona qué edad tiene, qué género, nivel sociocultural, su familia, porque por lo general muchas personas que tienen una cultura de campo muy arraigada o que se sigue relacionando con estos abuelitos de antaño que tienen información y cultura muy acentuada, muy fuerte, llega un momento en que si a un grupo de niños le cuentan la historia del hombre sin cabeza que aparece a las 12 de la noche cuando hay etcétera, ténganlo por seguro que en algún momento uno de esos niños va a decir, yo vi el hombre sin cabeza, cuando mi abuelito me estaba contando. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura, es parte de las emociones de un ser humano cuando le cuentan algo tan fantástico que a lo mejor en algún momento se lo puede estar creyendo. Entonces, aclarando todos estos puntos, si no tiene nada que ver con un tema cultural, si no tiene nada que ver con algo físico, que el niño se cayó, que se golpeó, que se quedó soñado, que no respiraba bien, etcétera, entonces dentro de la entrevista es posible, porque hay que seguir descartando otros signos y síntomas, que a lo mejor podría ser esquizofrenia, podría ser. La única manera de descartarlo es que se envíe al niño al médico para que le envíe exámenes, resonancia, etcétera, para ver si tiene algo físico en el cerebro, etcétera. O sea, descartar la parte física, pero de una manera más profunda. Ya harán exámenes de sangre, etcétera, verán los niveles hormonales, los niveles, etcétera. ¿Cuál podría ser otro posible indicio de esta enfermedad? Sentimientos constantes de que lo están viendo. Se siente observado, se siente perseguido y no hay un solo motivo para que eso suceda. Significa que a lo mejor ya está teniendo signos y síntomas paranoides, alerta, alguien lo está siguiendo. En el caso que expuso la compañera Dayanara, si no me equivoco, no es así, me disculpas. Ya listo, Dayanara. Habló de que su compañera, y un ejemplo excelente, tenía un lenguaje y una escritura donde al parecer no tenía sentido lo que decía. Y era un adolescente. Entonces, alguien que habla con poca claridad o habla de una manera en que se confunde y no se entiende, o empieza a hablar de una cosa, luego continúa en otra cosa y finaliza diciendo otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, significa que esta persona no tiene sus pensamientos ordenados. Y al momento de hablar, de comunicarse, eso se nota. Pero alerta, siempre digo que siempre hay que descartar. Siempre hay que descartar la base biológica, la parte emocional, la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque supongamos que en la consulta de la psicóloga llegue una mamá con un niño de 11 años que dice que la psicóloga de la escuela lo envió a atención psicológica con una psicóloga clínica porque el niño escribe rarísimo y no se le entiende lo que escribe. Y cuando habla, habla igualito como escribe. Entonces, recordemos, el niño a lo mejor está hablando lenguaje. Recuerden que los niños aprenden escuchando y observando inicialmente.
a lo mejor el lenguaje que tiene el niño puede ser que está repitiendo la forma de comunicarse de algún pariente de la casa. Y esa forma en que escucha que habla, también escribe. O a lo mejor ese niño tiene problemas. Esto significa necesidades educativas especiales. ¿Qué significa? Que son los niños, niñas o adolescentes que tienen dificultades al momento de aprender, ya sea en las matemáticas, ya sea en las letras, ya sea en la ortografía, ya sea dislexia, discalculia, disgrafia, disortografía, un montón de cosas, pero eso no lo vamos a mencionar ahora, después nos vamos a confundir. Entonces, si llega una persona con dificultades al momento de hablar y de escribir, primero tenemos que descartar que ese niño no tenga dificultades en el aprendizaje. También se descarta que ese niño no esté imitando la forma de comunicarse de a lo mejor un tío o a lo mejor un primo con quien tiene más cercanía al momento de jugar o conversar y aprende a hablar de una manera no clara y escribe de la misma manera. Si todo eso queda descartado, si no existen esas posibilidades, entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Sugerimos a la madre que vaya a un médico, que le explique la situación para que el médico sabrá de una manera adecuada enviarle a hacer exámenes, tomografías, hacerle TAC. Y si el médico no encuentra ninguna lesión en su cabeza, ninguna masa extraña, ninguna deformidad, es muy posible que lo regrese con la psicóloga para que la psicóloga tenga una información más profunda. Ya descartó totalmente la base biológica y a lo mejor es posible que este niño tenga problemas en el aprendizaje. Pero si el médico identificó alguna situación que podría ser a lo mejor una esquizofrenia, encontró algo en su cerebro que no funciona bien, una sinapsis que no está clara, entonces es muy posible que ese médico lo envíe con el psiquiatra para que el psiquiatra le haga estudios mucho más profundos para reafirmar o descartar ese diagnóstico de esquizofrenia. Si a la mamá, después de no sé qué tiempo, depende si es el seguro, consulta privada, etcétera, le dicen, sí señora, su hijo tiene esquizofrenia, está en las primeras etapas, no significa el fin del mundo. ¿Están escuchando? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Cualquier enfermedad, cuando dan un diagnóstico, significa que tienen la primera ganancia. ¿Por qué la primera ganancia? Porque es importantísimo saber qué es lo que se tiene para empezar a abordarlo, empezar a trabajar en ello, ya sea con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, con la maestra de la escuela. Porque tal como le dijo Dayanara, la esquizofrenia se empieza a notar en la adolescencia. Sí, excelente. En la adolescencia se empieza a demostrar los primeros signos y síntomas de que algo no está bien. Entonces, imagínense una adolescente de 12, 13, 14 años que tiene los primeros signos y síntomas de esquizofrenia, que a lo mejor escucha voces cuando está en la clase de matemáticas. Esa señorita va a sacar 0. Que a lo mejor el joven no escribe bien, escribe palabras que no existen y va a tener mala calificación en lenguaje. Y no significa que sea un mal alumno, no significa que esté perdiendo el tiempo molestando a la maestra, a los compañeros. Significa que a lo mejor hay una enfermedad que no ha sido detectada. Y si ya fue detectada, con ese diagnóstico se acude a la escuela para que en conjunto con la psicóloga y la psicopedagoga, ese niño reciba una atención diferente en cuanto al aprendizaje. ¿Sí? Porque ya tiene una enfermedad diagnosticada en donde le darán un carnet y significa que su parte cognitiva a lo mejor necesita una atención diferente. Y ese niño o niña o adolescente, con el cuidado y la atención necesaria, con los medicamentos, con el equipo completo y con la terapia que se dé, es una persona que puede ser muy funcional en su vida, pero no descuidando la medicación como en toda enfermedad, no descuidándola. Esta línea yo se las mencioné anteriormente.
Cuando una persona tiene indiferencia en situaciones significativas, significa que a lo mejor sus emociones no están bien. Si a alguien se le muere y no muestra ni un síntoma de tristeza, algo está pasando con ese ser humano. Algo no está bien porque no reaccionó de una manera lógica como cualquier otra persona habría reaccionado. Otra alerta también que les puedo mencionar es cuando una persona empieza a descuidar su apariencia, su higiene de una manera significativa. Es posible que una persona, por ejemplo, en esta pandemia, en algún momento a lo mejor se haya puesto triste, no quiere saber nada, no ve a los amigos, no puede salir, la novia ya casi ni le escribe porque no se ven, no le prestan los deberes porque la mejor amiga a lo mejor está triste y se fue a otra provincia. Entonces entra a lo mejor en un estado de tristeza, 1, 2, 3 días, y a lo mejor no se baña, no se peina, no se corta el pelo, se dejan crecer la barba, parecen personas perdidas en la selva, con barba, con todo, totalmente un descuido en su apariencia. Las señoritas no se peinan, a lo mejor andan con la misma ropa, a lo mejor no se ponen ni un poquitito de lápiz de labio, o sea, cambian totalmente como eran antes, descuidando su apariencia. Pero no es 1, 2 o 3 días, que podría ser a lo mejor un estado de tristeza por alguna situación. Pero si es algo prolongado, que ya no se baña, no se lava los dientes, come con la boca sucia, lleva mucho tiempo así, entonces puede ser el indicio de alguna enfermedad que está apareciendo. Y cuando cambia su personalidad totalmente, entonces algo está pasando. Pero recuerden, el psicólogo inicialmente va a empezar a descartar las afectaciones físicas. Luego se trabaja con la parte emocional, con la parte cognitiva y luego la conducta, que significa cómo ese ser humano va a desenvolverse en su casa, en la escuela, en el colegio, con su grupo de fútbol. Bueno, como era el mundo anteriormente, porque ahora los chicos no, supuestamente no pueden tener acercamiento social. Y digo supuestamente porque muchos lo siguen teniendo. Entonces, ¿hasta ahora está claro? ¿Tienen alguna duda? Doctora, una pregunta. A ver. ¿Qué pasa cuando una persona que usted menciona de las emociones, por ejemplo, se le murió la mamá, pero en ese momento no presentó ningún tipo de emoción, pero ya cuando pasa un año ya siente la pérdida? ¿De qué manera sentiría la pérdida? ¿Empezaría a llorar O recién sea, como si hubiese muerto ayer? sí, exacto. ¿De una manera desconsolada? No desconsolada, pero Pero sí, se vuelve y le da tristeza. sí, claro. Ya, si le da tristeza, significa que sí siente una emoción. Pero recuerden que para que cumpla todas las características y sea esquizofrenia, tiene que cumplir muchas características, no solo una. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor no les es fácil demostrar su parte emotiva o no han tenido un acercamiento con esa persona o no han tenido una buena relación o ya era una persona que ya venía enferma mucho tiempo o que era muy viejita o que sabían que se iba a morir por X o Y razón y era una situación ya esperada. Entonces depende de muchos factores. No es solamente algo para decir, hoy ya es posible que tenga esquizofrenia. No es así de sencillo. Tiene que haber un análisis y una investigación profunda de cada caso. ¿Sí? Entonces es muy delicado emitir inclusive un diagnóstico con 2 o 3 cosas parecidas. Porque inclusive si alguien me dijese, doctor, es que yo tengo un primo que está mirando cosas, que dice que ve que vuela un caballo y que le está hablando a una señora que dice que dentro de la entrevista habría que observar y preguntar, investigar si esta persona consume alguna clase de alucinógeno, alguna droga, o si trabaja con productos químicos y que llega un momento que ya está el cuerpo intoxicado y está manifestando esta reacción su cuerpo. O sea, depende de muchísimas cosas. Les comento algo chiquitito, un caso que en algún momento de la historia una maestra nos contó. Había una persona que tenía alucinaciones, pasaba por todos los médicos y nadie le encontraba nada, hasta que llegó donde una psicóloga que también era psiquiatra.
Y dentro del proceso de investigación, este personaje, Chévere. este paciente, en algún momento de su etapa laboral, trabajó en un área donde recibía químicos, lo olía. Pero eso solamente fue detectado al momento en que esta profesional, con la autorización del paciente, acudió al trabajo. ¿Por qué fue al trabajo? Porque no se detectaba absolutamente nada, pero esta persona seguía teniendo alucinaciones. Para resumirles, encontraron que dentro de esa área que había trabajado unas cuantas semanas había un químico que él había percibido y eso había hecho un cambio en su química y tenía estas alucinaciones. Y el cuerpo todavía no se desintoxicaba, por eso mantenía estas alucinaciones visuales. Luego de descartar eso, de aclarar eso, perdón, este paciente fue abordado ya por médicos, especialistas, etcétera. El cuerpo se desintoxicó y desaparecieron las alucinaciones. Entonces, si hubiese sido a lo mejor alguien inexperto o con poca experiencia o con poca información, si hubiese llegado a una consulta y dijera, es que estoy mirando caballos volar, esquizofrenia. Vamos al psiquiatra. No, no es tan fácil así, porque el psicólogo, para tener un posible diagnóstico mínimo, deben ser unas 4 entrevistas. Mínimo. Porque recuerden que el ser humano no es él solito. Viene con una historia cuando era niño, cuando era adolescente, ahora que es adulto. Tiene un contexto familiar. A lo mejor su madre, su padre, sus hermanos, a lo mejor su esposa, su pareja, a lo mejor rupturas. Entonces es una información que inclusive en muchas ocasiones el paciente no sabe cuándo empezó a sentirse afectado. Entonces no es solamente un síntoma y ya se puede indicar que es una posible esquizofrenia. Aquí yo he encontrado 2 imágenes que resumen los tipos de esquizofrenia, los más conocidos. Este me pareció mucho más claro y mucho más concreto. El tipo paranoide, que tiene ideas delirantes, alucinaciones auditivas. La esquizofrenia desorganizada, la que mencionó Dayanara, lenguaje y comportamiento desorganizado. Y en algún momento ya alteraciones emocionales. La catatónica, ya les contaré un caso que tuve. Presenta la alteración psicomotora, por ejemplo, inmovilidad o actividad excesiva. Residual, síntomas negativos sin síntomas positivos. La indiferenciada, no se reúnen todos los criterios para decir que es alguno de estos. ¿Sí? Tiene algo un poquito, a lo mejor de alguno un poquito, pero no cumple con todos estos criterios. Que aquí están totalmente resumidos, porque la información para cada uno siquiera son unas 6 páginas. Mínimo unas 6 páginas. Aquí está otro gráfico que está también muy bonito, por eso los traje para compartirlo. El tipo paranoide, se los voy a leer para que esté mucho más claro. Y si ustedes a lo mejor de repente por ahí identifican algo parecido en alguien, lo podemos mencionar acá. En el tipo paranoide, preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes. B, no hay lenguaje desorganizado. Aquí está el lenguaje muy bien, no tiene comportamiento catatónico, no está desorganizado, no tiene una afectividad plana, que es, por ejemplo, cuando les dije que se le muere un pariente muy, muy cercano y muy, muy querido y no demuestra una sola emoción. Eso es una afectividad aplanada. ¿Ya? Entonces, la paranoide, como se resumió acá, ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Suficiente, concreto. El tipo desorganizado es el que mencionó la compañera Dayanara. Pensamientos, lenguaje, etc. El tipo catatónico, ya les explico un caso que tuve y ahí me van a comprender un poquito más. El tipo indiferenciado es un tipo de esquizofrenia en que están presentes los síntomas del criterio A, esto, preocupación por una o más ideas delirantes, alucinaciones auditivas frecuentes, pero no cumple los criterios para que sea paranoide, ni desorganizado, ni catatónico. O sea, tiene un poquito de este, pero no
tiene ni el A ni el B completamente, es un poquito. Y el tipo residual es la ausencia de ideas delirantes, o sea, no tiene no tiene alucinaciones, no tiene lenguaje desorganizado, no está catatónico ni gravemente desorganizado, pero hay manifestaciones continuas de alteraciones presentes en cualquiera de estas. Cualquiera de estas. ¿Sí? Al referirnos, cuando hablamos de las enfermedades psiquiátricas, hablamos de enfermedades que necesitan ser medicadas, que son diagnosticadas, que causan un deterioro cognitivo, recuerden la esquizofrenia para que se orienten, la parte afectiva o la relación de una manera significativa. Pero aquí las han organizado. Trastornos afectivos dicen que son la depresión, las manías y la bipolaridad. En otro momento hablaremos de estas mucho más profundamente para que no nos vayamos a confundir con todo esto, porque cada una se parece, pero no es lo mismo. Trastornos de ansiedad generalizada, estrés postraumático, obsesivo compulsivo y el pánico. La esquizofrenia, los trastornos recurrentes como son las adicciones y el abuso de sustancias. Y los trastornos de personalidad antisocial, como los delincuentes, y la personalidad obsesiva compulsiva. Este es un dato importante para que tomen en consideración. Se calcula que 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental, los cuales suponen el 11% de los casos de discapacidad. ¿Por qué discapacidad? Porque llega un momento en que afecta su vida de una manera significativa, pero no significa que no pueda continuar con su vida y con sus actividades, ¿sí? Pero tiene que tener un seguimiento médico, psicológico y psiquiátrico dependiendo de cada caso. Se prevé que en el 2021, que ya llegamos, el número de personas que sufren de un problema psicológico aumentará en un 14%. Y con la pandemia esto seguramente va a ser el triple. Pero como les dije anteriormente, que una persona tenga una situación de salud en sus emociones, en sus pensamientos, no significa que sea un delimitante completo ni que no pueda funcionar de una manera positiva en su vida. Y aquí le traigo dos ejemplos sencillitos. Esta señora, Virginia Woolf, fue una escritora y ella tenía un trastorno bipolar, pero sin embargo hizo teatro, hizo cuentos, hizo libros y fue muy famosa en su época. Inclusive fue una de las primeras feministas. Entonces, ella tiene un trastorno bipolar identificado con la atención psiquiátrica y psicológica en su momento. Fue una intelectual. Y aquí hay otra persona, que este señor es Brian Wilson, cantante y compositor de una banda de músicos muy conocida, creo que desde los años 50 hasta la actualidad. Él tiene un trastorno esquizoafectivo en cuanto a sus emociones. Dice sufrió porque creo que el señor ya no existe. Sí, fue músico, fue parte de esta banda, fue muy famoso, viajó por todas partes, componía, cantaba, tocaba instrumentos musicales, pero recibía su medicación y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que a pesar de un diagnóstico no significa que sea algo determinado a que no puede continuar con su vida. Cuando alguien tiene esquizofrenia, tiene que recibir terapia psicosocial. ¿Qué significa? Que se trabaja con su psiquis, su pensamiento, sus emociones y con la parte social para que sea una persona que se adapte, que sea parte de una sociedad, que sea productivo, que trabaje. Se recurre a la terapia individual porque el paciente tiene que saber el diagnóstico, saber lo que tiene, para que también se corresponsabilice al momento de tomar sus medicinas, de ir a tiempo al psicólogo, de ir a tiempo al psiquiatra, de identificar cuando en algún momento vaya a tener algún síntoma y ya sepa qué es lo que tiene que hacer. También se trabaja para que sus capacidades en las habilidades sociales sean mucho mejor. Se pueda relacionar socialmente en su trabajo, con su familia, porque en muchas ocasiones tienden a aislarse. También se trabaja en terapia familiar. ¿Por qué en la terapia familiar? Porque esta persona es parte de una familia.
Todos somos parte de una familia. Hasta el que está solito y no tiene un papá, una mamá, una tía, una vecina, a lo mejor el vecino que vive al lado es considerado su familia. ¿Por qué? Porque es el afecto a lo mejor más cercano. El que pasa, el que lo saluda, el que a lo mejor algún día le regala una fundita de pan. Y esa persona es un afecto significativo. Porque en terapia familiar no necesariamente va toda la familia. No, van las personas significativamente representativas para el paciente. A lo mejor no está la mamá, aunque la mamá existe porque tienen un problema emocional y no pueden verse, no pueden hablarse. Pero hay una tía muy lejana en consanguineidad, pero en afecto es la más cercana porque es la que lo crió desde chiquitito. ¿Qué significa eso? Que esa persona, aunque genéticamente puede ser más distante porque es la tía de la tía de la tía, es muy cercana en sus afectos y puede ser parte de la terapia familiar. ¿Para qué es la terapia familiar? Para que la familia comprenda, primero para que acepte la enfermedad que tiene su pariente, sepa qué significa, sepa qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y cómo ser un círculo de afecto importante para este paciente, no haciéndolo más débil, no sobreprotegiéndolo, sino permitiendo que se desarrolle como individuo, como un ser social y que en algún momento encuentre su vocación y tenga un trabajo. ¿Qué significa eso? Que una enfermedad no es un limitante al momento de que un ser humano se desenvuelva o se Muy bueno, desarrolle. chévere. Lo bueno es que hasta te sientes en confianza con ella, o sea, Les eso iba es a lo más exponer un poquito el chévere, mi amor. caso No quiere entrar. catatónico. ¿O quieren hacer alguna preguntita? Están con una cara como que estuvieran viendo una película así de esas. ¿Qué les digo? Ay, ¿por qué cerraron las cámaras? ¿Vieron? No sean así. La devolución es totalmente positiva, porque las caritas de ustedes significa que están ahí atentos. Y eso es bueno, porque a lo mejor en algún momento a usted le va a llegar un paciente catatónico y no va a saber qué hacer, qué significa y por dónde empezar. ¿Alguna vez han tenido algún paciente catatónico? No, No. Jeremías, ¿ha tenido un paciente catatónico? No, doctor, hasta el momento no. Ni sé qué es Doctora, eso, ni dice Jeremías. siquiera hemos tenido pacientes todavía. ¿En alguna película? Tampoco. Doctora, yo sí tengo una duda A ver, sobre la esquizofrenia en general. Me preguntaba si la mayoría de los pacientes con esquizofrenia son conscientes cuando les dan el diagnóstico de esto, o si son conscientes de que tienen, o sea, de que tienen un problema médico ya. muy buena pregunta. Precisamente por eso es importante que cuando una persona vaya al médico, vaya acompañado. Porque si llega una persona que tiene una esquizofrenia desorganizada y no comprende lo que le dicen, no se explica bien, no tiene ideas paranoides y cree todo lo que está escuchando y todo lo que posiblemente le están diciendo sus voces internas, no le va a dar crédito a otra persona porque primero va a creer en él o en ella misma. Pero ¿qué es lo que siempre se hace? Y como parte de la ética de ustedes como futuros doctores, y los psicólogos y los psiquiatras, es decirle el diagnóstico al paciente, porque tiene derecho a saber lo que tiene, para que tome su medicina, para que se cuide, para que vaya al psicólogo, al psiquiatra. Pero si esa enfermedad a lo mejor fue detectada de manera muy tardía y es una persona que a lo mejor piensa, yo soy así, yo no estoy loco, yo no voy a tomar mi medicina, yo no voy a ninguna parte, entonces hay que tener muchísimo más cuidado. Pero el paciente siempre tiene que saber el diagnóstico, siempre. Si fuera un menor de edad, un adolescente de 11, 12 años, el psicólogo le dirá qué significa esa enfermedad, pero un psicólogo clínico que sepa trabajar con un ser humano, que tenga experiencia en adolescentes, porque no le puede decir como si fuera un adulto, tú tienes esquizofrenia y tú ves todo eso porque a lo mejor algo en tu cerebro está mal. Cualquier persona se desarmaría y el niño no entendería y pensaría que está loco. Y no es eso. No es eso. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo paciente debe saber diagnóstico.
Si hay un representante de un menor de edad, debes saber el diagnóstico, porque a partir de eso vas a ver lo importante que es la atención médica, psiquiátrica, psicológica, para poder atenderlo con eficacia. Ningún paciente merece que se le oculte la verdad, porque tiene que saber qué está pasando con él, qué está pasando con ella. Si en algún momento, si no toma su medicina, cuál es el riesgo para las personas que le rodean. Yo voy a buscar una película para que ustedes la vean. De esquizofrenia no, porque hace tiempo que no me veo ninguna. El Joker es una película de esquizofrenia, o sea, algo de... El Joker, la película que se estrenó hace poco. Ah, ya. Ese payaso que bailaba en una escalera. Y así. Samantha también se la vio, hasta que se ríe Samantha. Bueno, les voy a mandar a ver otra película. Que es buenísima. Una mente brillante también. Sí, una más moderna. Sí, es buenísima también. Ya van a ver, espérense un ratito. Y luego en la otra clase me la comentan. Así van a ver, se van a dar cuenta. A ver, les voy a explicar el caso catatónico. Es una clase de esquizofrenia. En algún momento yo estaba haciendo las prácticas en un hospital y trabajaba con un psiquiatra. Excelente psiquiatra. ¿Por qué? Porque sabía, porque le gustaba enseñar y te decía, mira, por aquí sí, por allá no. Entonces, cuando a alguien le gusta enseñar, enseña bonito. Entonces, un día estábamos en la consulta con el psiquiatra y lo llamaron de emergencia. Y como yo era parte de ese equipo, íbamos arriba y para abajo los dos, a todos los casos. Entonces le dijeron al doctor, llegó el paciente X, porque parece que ya era un poquito conocido. Era un señor aproximadamente de 30 y pico de años que estaba totalmente acostado en su cama en la habitación del hospital. La médica le hizo la revisión y le dijo al doctor, al psiquiatra, que estaba totalmente bien. Signos vitales, reflejos, todo estaba estable. Pero el paciente no movía una sola pestaña. Estaba totalmente rígido, totalmente. Estuvimos como 1 hora aproximadamente con él. No, inicialmente con el psiquiatra nunca se movió, nunca. Pero el psiquiatra, ayer era la segunda vez que lo atendía, ya sabía lo que tenía. ¿Sí? Entonces, cuando íbamos subiendo la escalera, me dice, él es catatónico. Y yo, estaba todavía en proceso de aprendizaje. En la parte patológica, en la parte clínica ya tenía experiencia. Entonces, cuando vimos a ese paciente totalmente catatónico, o sea, no se movía en lo absoluto, el psiquiatra empezó a revisar sus signos vitales, pero el paciente no decía absolutamente nada. Entonces, el psiquiatra utilizó una técnica para ver si realmente sus reflejos estaban bien. Entonces, le dijo al paciente, voy a hacer algo para ver cómo estás. Y tú me dices cómo estás. Así, sencillito. El psiquiatra le apretó la tetilla al paciente, como quien gira una tapa de cola, con firmeza pero sin lastimarlo. Parecerá gracioso a lo mejor, pero ¿qué significa? Que es un área tan sensible que le dolió, pero el paciente solamente abrió los ojos apenas y no hizo absolutamente nada. Cualquier ser humano, si hubiese pasado lo mismo, mínimo hubiese gritado. Mínimo. Pero él no hizo, estaba totalmente rígido. Entonces ya el psiquiatra lo evaluó, etcétera, puso lo que tenía que poner en la historia clínica y se fue, me dejó a mí. Psicóloga le dejó con el paciente. Entonces yo empecé a recordar toda la información que tenía de mis profesores. Psicólogo trabaja cognición y emociones y conducta. Listo, empecemos por ahí. Les resumo. ¿Quiénes son los afectos significativos para los seres humanos? La mamá, el papá, la pareja, los hijos, básicamente. Entonces, con los pacientes siempre hay un espacio para la parte social. Hola, Juan, yo soy la psicóloga Ivonne, ¿cómo te va? Etcétera, cosas así. ¿Cómo te va? No, porque ya lo vi que estaba mal. Y he venido a verte para saber cómo estabas, etcétera. Entonces, no se movió en lo absoluto, pero cuando le mencioné la palabra esposa, la cara cambió totalmente. Entonces, es a través de su gesticulación se estaba comunicando y era un tema que se le vio tristeza y luego enojo.
Fue cuestiones de segundos. No movió los brazos, no movió las piernas, no decía nada, pero ahí estaba el punto clave de que en sus emociones algo estaba afectándolo. Recordó algo con esa persona, se le movieron emociones y se lo denotó en su gesticulación. Para acortarle la historia, en otras sesiones, ya el paciente catatónico ya empezaba a balbucear, pero solo conmigo. El psiquiatra no lo quería ver porque sabía que le trataba de hacerlo reaccionar de una manera física que a lo mejor él sentía que era demasiado doloroso, porque de sentir sentía, no tenía ninguna parte de su sistema nervioso, ni periférico ni central afectado. ¿Sí? Luego en el proceso de etcétera, esta persona tenía esquizofrenia y cada vez que tenía un evento doloroso, se quedaba en estado catatónico. ¿Qué evento doloroso había tenido? Había encontrado a su esposa en una relación demasiado comprometedora, creo que era con su hermano. Entonces, eso lo afectó tanto que tuvo una crisis de esquizofrenia, estaba catatónico. Entonces, él necesitaba atención psicológica, psiquiátrica y la atención con su familia. Ese es sumamente resumido el proceso que se hizo. Pero al tocarse las emociones, esta persona empezó de a poquito a balbucear algo, decía algo. Porque ahí estaban sus emociones, que es lo más fuerte que tiene cualquier ser humano. Entonces, la persona catatónica no se mueve en lo absoluto, su motricidad es totalmente rígida y ni con estimulación física, como les indiqué ese ejemplo que les hice, no se mueve. Pero al tocar sus emociones se movilizó. ¿Sí? Son 5:12. ¿Les parece si tomamos un receso o tienen algunas dudas o nos vamos de largo y salimos temprano? De largo. De largo, doctora. Ya, pero recuerden que nos desocupamos un poquito más temprano, pero nos quedamos en la línea hasta las 7 para la lista, que por cierto no pasé la del inicio. La voy a pasar ahorita ya. La película que les voy a enviar de tarea, porque va a ser tarea, ¿qué significa? Que la van a ver y la vamos a comentar. Esa película está en Netflix y se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya apuntaron? ¿O ya se la vieron? Yo ya me la vi, doctora. ¿Puede repetir, doctora? No vas a dar spoiler, Sofía. Calladita, Sofía. Se llama TOC, ¿verdad, Sofía? Así se llama, ¿no? Sí, así No. se llama. En Netflix. Es interesante, es muy bonito y van a aprender un montón. Hay otra que es un poquitín más dramática, dura mucho más, pero no me acuerdo el nombre, pero es con Michael Keaton. No es Michael Keaton. Jack Nicholson y Helen Hunt. Excelente. Uy, se me va a apagar la computadora. Esa es totalmente clara y muy bonita película. ¿Puede repetir los nombres de la película, doctora? No escuché. Es que el nombre no me acuerdo. Pero es con Helen Hunt. Toc, toc, creo que se llama. No, la No, pero segunda. la que te digo ahorita, esa es otra. Ajá. Toc Toc, esa es la de Netflix. Ya se la van a ver. La van a ver seguramente hoy día mismo. Es divertidísima. Pero En se clase, aprende doctora, mucho. veámosla. En clases, caracoles, uy. ¿Y tienen ahí Netflix?